En un rincón de los Estados Unidos, donde la soledad y el olvido parecen reinar, se entrelazan destinos inimaginables. Camila, una madre soltera mexicana, se ve envuelta en una historia que cambiará su vida para siempre al cuidar a don Julián, un anciano traicionado por su propia familia. En este relato de pasión, traición y redención, cada gesto de compasión abre la puerta a secretos que transforman la adversidad en esperanza y convierten el dolor en un legado de amor. ¿Te atreves a descubrir cómo la fuerza de un corazón valiente puede desafiar el destino y sanar las heridas del pasado? No te pierdas ni un instante de esta aventura inolvidable. Suscríbete al canal, comparte este video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. En el crepúsculo de una ciudad vibrante de los Estados Unidos, donde las luces de neón se mezclan con sombras de secretos inconfesables, se abre un portal hacia un destino que pocos se atreven a imaginar. Camila, una mujer de mirada intensa y espíritu indomable, se encontraba en el umbral de una nueva jornada que pondría a prueba cada fibra de su ser. La brisa fresca de la noche parecía murmurar promesas de cambio, mientras el murmullo distante de la ciudad anunciaba la llegada de un destino ineludible. Camila había llegado a este país dejando atrás su México natal, cargando consigo el peso de un pasado difícil y la esperanza inquebrantable de un futuro mejor para su hija, Valeria, de tan solo 7 años. Trabajaba incansablemente, sumando empleos que parecían desvanecerse en el vaivén de la rutina diaria. Sin embargo, aquella noche, en medio de la penumbra y el zumbido de la urbe, un llamado inesperado irrumpió en su vida. El destino la había seleccionado para una tarea que cambiaría su existencia. Apenas con el alba, mientras el sol comenzaba a despuntar entre rascacielos y avenidas bulliciosas, Camila recibió una carta sin remitente en su pequeño departamento. La letra elegante y antigua le daba un aire de misterio a aquel documento. Con manos temblorosas leyó las palabras que parecían susurrarle una invitación. Se solicita su presencia para el cuidado de don Julián en su residencia. Su compromiso y compasión son indispensables. Sin saber muy bien qué esperar, y con el eco de la desesperación por un mejor futuro resonando en su interior, Camila decidió aceptar la propuesta. Esa misma mañana, con el alma llena de incertidumbre y una determinación renovada, se dirigió a la dirección indicada. La mansión de don Julián se alzaba en un barrio apartado, un vestigio de opulencia en decadencia, donde el tiempo parecía haberse detenido. Al cruzar el umbral, Camila se encontró con un ambiente impregnado de melancolía y recuerdos olvidados. Los pasillos, adornados con retratos descoloridos y muebles que alguna vez fueron símbolo de grandeza, ahora guardaban el silencio de la soledad. «Buenas tardes, ¿usted es la señora Camila?», preguntó una voz grave, emergiendo de las sombras de un gran salón. «Sí, soy yo», respondió Camila tratando de ocultar su nerviosismo. «Estoy aquí para cuidar de don Julián». «Pues, acompáñeme», dijo la voz mientras un hombre anciano se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón ornamentado. Su rostro, marcado por arrugas profundas y ojos que parecían haber visto demasiado dolor, mostraba una mezcla de recelo y tristeza. El anciano se presentó con un tono áspero, pero cargado de una historia que se palpaba en cada palabra. «Me llamo don Julián», dijo con voz entrecortada. «No estoy seguro de por qué una mujer como usted cree poder aliviar la soledad de un hombre como yo». Camila, con la mirada firme y el corazón latiendo con fuerza, replicó: «No busco ser una salvadora, don Julián. Solo ofrezco mi ayuda y mi respeto. La soledad pesa menos cuando se comparte». El ambiente se impregnó de un silencio cargado, de significado. Mientras don Julián la observaba con recelo, Camila sintió en su interior la chispa de algo mucho mayor que ella misma, una llamada a enfrentar los fantasmas del pasado y a forjar un camino de esperanza. A lo largo de aquellos primeros minutos, la tensión en la sala se mezclaba con una extraña sensación de destino inminente. Durante el recorrido por la vieja mansión, Camila descubrió vestigios del esplendor olvidado, retratos familiares, cartas amarillentas y objetos de valor sentimental
que narraban historias de tiempos mejores. Cada detalle parecía esconder un secreto, un testamento de un amor y una traición que se habían perdido en el tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Camila fue una pequeña fotografía enmarcada en madera que mostraba a un hombre sonriente junto a un grupo de personas. La imagen irradiaba felicidad, pero también traía consigo un velo de melancolía, como si aquella alegría hubiera sido arrebatada por la ambición y el olvido. Esa fotografía, ¿quiénes son?, preguntó Camila sosteniendo la imagen con delicadeza. Don Julián desvió la mirada, como si la pregunta abriera viejas heridas que jamás se habían sanado. «Es mi única herencia de lo que una vez fue mi familia», respondió en voz baja. «Una familia que, con el tiempo, se olvidó de mí». La confesión resonó en los oídos de Camila, quien comprendió que detrás de la fría fachada del anciano se escondía un alma herida y anhelante de redención. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que, aunque incierta, prometía transformar la vida de ambos. Mientras se despedía de la habitación donde se guardaban los recuerdos, Camila se prometió a sí misma no solo cuidar del anciano, sino también descubrir la verdad oculta entre las sombras del pasado. El primer día en la mansión transcurrió con una mezcla de tareas cotidianas y silencios elocuentes. Camila se encargó de la limpieza, organizando cuidadosamente cada objeto, como si al ordenar la casa pudiera ordenar también los fragmentos rotos de un corazón olvidado. Don Julián, por su parte, se encerraba en sus pensamientos, dejando escapar comentarios punzantes que parecían reflejar un dolor acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, entre las palabras ásperas, surgían destellos de humanidad. «¿Por qué te esfuerzas tanto, Camila?», preguntó don Julián en un momento de inusual vulnerabilidad, mientras observaban por la ventana el lento despertar del barrio. «Porque mi hija merece un futuro mejor», respondió Camila con firmeza y lágrimas contenidas en sus ojos. «Y también porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando el mundo nos ha dejado de lado». La respuesta de Camila pareció calar en lo profundo del anciano, que por un breve instante mostró una expresión de asombro y gratitud. Aquella conversación, sencilla pero cargada de significado, fue la primera de muchas en las que ambos comenzaron a entrelazar sus historias. En cada palabra, en cada silencio compartido, se forjaba un vínculo que desafiaba las convenciones y el resentimiento acumulado. Mientras el día avanzaba, pequeños detalles fueron emergiendo. Una cicatriz en la mano de don Julián, quizás vestigio de una época violenta. Un suspiro al recordar momentos que se desvanecen en la memoria. La manera en que sus ojos se humedecían al ver a Valeria, quien, con su risa inocente, parecía ofrecerle la posibilidad de renacer. Camila, observadora y atenta, captaba cada matiz de emoción, cada señal que indicaba que detrás del rostro endurecido se escondía un pasado lleno de traiciones y secretos no contados. La tensión y la incertidumbre se combinaban con la sensación de que algo mucho más grande se estaba gestando en aquella mansión olvidada. Aunque las sombras del pasado amenazaban con opacar la luz del presente, había en el ambiente un susurro persistente de redención. Camila, con la determinación de una guerrera, sentía que cada paso en esa casa era un paso hacia la verdad, un camino que la llevaría a descubrir las cicatrices del tiempo y quizás a sanar las heridas de un alma perdida. Entre las tareas de la mañana, surgieron momentos en los que el silencio se hizo cómplice de revelaciones inesperadas. En la cocina, mientras preparaba un modesto desayuno, Camila encontró un viejo cuaderno escondido en un cajón olvidado. Al hojear sus páginas, descubrió anotaciones que hablaban de amores prohibidos, decisiones fatídicas y promesas incumplidas. Las palabras escritas a mano, con tinta casi desvanecida, revelaban fragmentos de la vida de don Julián. Una juventud llena de ilusiones, una familia que se desintegró bajo el peso de la codicia y la indiferencia, y una traición que le había arrebatado la fe en quienes le rodeaban. «Cada página es un grito de un pasado que no quiere morir», murmuró Camila para sí misma,
sintiendo en su interior una mezcla de compasión y un impulso irrefrenable de descubrir la verdad. En ese instante, la figura del anciano dejó de ser solamente la de un hombre amargado para transformarse en el reflejo de una lucha interna, un guerrero derrotado por circunstancias crueles, pero que aún albergaba la esperanza de redención. Cuando el sol alcanzó su cenit, la mansión se llenó de una quietud casi sagrada, como si cada objeto, cada retrato y cada suspiro guardaran la esencia de un pasado que se negaba a ser olvidado. Camila, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad de reescribir historias, se prometió a sí misma no solo cuidar a don Julián, sino también rescatar lo que quedaba de su dignidad, con la firme convicción de que cada ser humano merece ser recordado y amado. Se dispuso a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Antes de finalizar el día, en un atardecer teñido de dorados y sombras alargadas, don Julián se acercó a Camila mientras ella organizaba unos documentos en una sala polvorienta. Con voz entrecortada y en un tono que parecía romper años de silencio, le dijo: «A veces pienso que el destino nos coloca en lugares y momentos en los que, a pesar de todo, tenemos la oportunidad de encontrar la redención. Usted, Camila, ha traído una luz que hace temblar mis recuerdos oscuros». Camila, sorprendida por aquella confesión, respondió con una mezcla de humildad y determinación: «Don Julián, todos tenemos cicatrices que contar, y a veces, el simple acto de ser escuchados puede ser el primer paso hacia la sanación». Esa tarde, mientras el crepúsculo se desvanecía en el horizonte, quedó claro que en aquella mansión no solo se libraba la batalla contra la soledad, sino también contra el olvido y la traición. Las primeras piezas del rompecabezas se encajaban lentamente, revelando una historia cargada de dolor, esperanza y la promesa de un cambio inminente. Sin embargo, ni Camila ni don Julián podían imaginar que, en el transcurso de los días venideros, se desatarían revelaciones bombásticas que pondrían en jaque todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y la verdadera naturaleza del destino. Y así, entre susurros del pasado y el eco de un futuro incierto, comienza esta aventura. Si te has quedado atrapado en esta historia y quieres descubrir cada uno de sus secretos, te invito a suscribirte al canal, compartir este relato con tus seres queridos y comentar desde dónde nos acompañas en este viaje. La aventura apenas comienza y lo mejor está por revelarse. La atmósfera en la antigua mansión se había vuelto aún más densa y enigmática desde aquel primer encuentro. La luz del amanecer se colaba tímidamente por las cortinas raídas, revelando polvorientos rincones y sombras que parecían guardar secretos largamente olvidados. Camila, aún con el eco de las palabras de don Julián resonando en su mente, se encontraba determinada a descubrir más sobre aquel hombre que, pese a su aparente dureza, ocultaba un dolor profundo. La mañana siguiente trajo consigo un silencio cargado de presagios. Mientras los primeros rayos del sol acariciaban los muebles antiguos, Camila se dirigió a la biblioteca, un salón discreto donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre estanterías repletas de libros y álbumes enmohecidos, encontró documentos y cartas que parecían ser fragmentos de una vida rota. Con manos temblorosas, abrió una carpeta amarillenta y comenzó a leer las palabras escritas con tinta, casi desvanecida. «Cada letra aquí narra una historia de traición y desamor», murmuró Camila para sí misma, sintiendo cómo cada palabra la arrastraba a un pasado turbulento. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y al girarse, vio a don Julián apoyado en la puerta, observándola con una mezcla de recelo y curiosidad. «¿Qué es eso que encuentras, Camila?», preguntó con voz áspera, como si temiera que la verdad se desvelara de una vez por todas. Camila cerró rápidamente la carpeta, pero la mirada penetrante de don Julián la obligó a enfrentar la situación. «He hallado unos documentos antiguos y algunas cartas», respondió ella tratando de mantener la calma. «Creo que hablan de su pasado, de la familia que lo olvidó». El anciano se quedó inmóvil por un instante, y luego, con una mirada
Perdida en un abismo de recuerdos, murmuró: «No todos los secretos deben ver la luz, Camila. Algunos recuerdos duelen demasiado cuando se desempolvan». Las palabras de don Julián, cargadas de resignación, dejaron en claro que su historia era mucho más compleja de lo que había mostrado en aquel primer encuentro. El silencio se hizo pesado y el ambiente se llenó de una tensión ineludible. Por un lado estaba el peso de los años y las cicatrices de un alma herida. Por el otro, la determinación de Camila de entender y sanar aquellas heridas ocultas tras muros de indiferencia. Más tarde, en la cocina, mientras preparaba un modesto desayuno, Camila observó a Valeria jugar con un viejo jarrón en una esquina. La niña, con su inocencia característica, había descubierto un rincón del hogar donde los recuerdos parecían susurrar historias de otro tiempo. Con cuidado, se acercó a ella y se sentó en el suelo. «Valeria, ¿alguna vez te has preguntado por qué don Julián se siente tan triste?», inquirió Camila, buscando en los ojos de la pequeña alguna respuesta que pudiera iluminar la oscuridad del anciano. La niña, con la mirada inocente y llena de preguntas, respondió: «Tal vez porque se siente sola, como cuando yo extraño a mi mami cuando no estoy con ella». Las palabras de Valeria, simples pero llenas de verdad, hicieron que Camila se detuviera a reflexionar. Esa soledad, tan palpable en la mansión, era el reflejo de un dolor profundo que había enraizado a don Julián durante años. La niña, sin saberlo, había abierto una ventana a la verdadera esencia de aquel hombre. Esa tarde, Camila decidió explorar el ala oeste de la mansión, una zona menos transitada, donde el paso del tiempo parecía haberse detenido de forma casi absoluta. En uno de los dormitorios olvidados, encontró un baúl de madera cubierto de polvo. Con esfuerzo, levantó la pesada tapa y, para su sorpresa, descubrió una colección de fotografías, diarios y cartas. Cada objeto era un testimonio silencioso de un pasado lleno de promesas rotas y sueños destruidos. Con el corazón acelerado, Camila hojeó uno de los diarios. Las páginas hablaban de un hombre que había amado apasionadamente y había confiado ciegamente en quienes lo rodeaban. Las entradas describían momentos de felicidad que se habían desvanecido por la avaricia y la traición. Una en particular llamó poderosamente su atención. «Hoy he perdido el reflejo del amor en mi vida. Mi familia, que una vez fue mi todo, se ha convertido en un eco vacío, un recordatorio cruel de lo que el dinero y la ambición pueden destruir». Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa y llena de dolor, parecían romper el silencio del cuarto, desvelando fragmentos de la verdad que don Julián había escondido tan celosamente. En ese instante, Camila sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción del anciano para siempre. Sin embargo, a la vez, temía lo que pudiera encontrar. El crepúsculo empezó a caer y la mansión se sumió en una penumbra que parecía acentuar cada susurro del pasado. Mientras Camila regresaba al salón principal, se encontró con don Julián sentado en una vieja butaca, con la mirada perdida en un punto indefinido del espacio. El ambiente estaba cargado de una emoción silenciosa, y el anciano parecía estar al borde de desbordar sus sentimientos reprimidos. «Don Julián, ¿por qué ha guardado tantos secretos?», preguntó Camila con voz temblorosa, sin atreverse a imaginar las respuestas que podrían cambiarlo todo. El anciano, con ojos que brillaban, con lágrimas contenidas, suspiró profundamente antes de contestar. «Los secretos a veces son la única forma de sobrevivir a un pasado que hiere demasiado. Lo que viví y lo que perdí son heridas que aún sangran en mi alma». «¿Pero no cree que es hora de sanar?», insistió Camila, su tono lleno de compasión y una determinación inquebrantable. «Todos merecemos redención, incluso aquellos que han sido olvidados por la historia». Don Julián se encogió de hombros, como si la esperanza fuera un lujo que ya no podía permitirse. La tensión entre ambos se volvió palpable, y durante unos largos minutos la única respuesta fue el crujido de la vieja madera bajo sus pies y el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de la mansión.
No es tan sencillo, Camila, replicó finalmente con voz ronca. Mi corazón ha aprendido a protegerse, a no confiar en nadie. Y a veces, la verdad duele más de lo que uno puede soportar. La conversación se interrumpió abruptamente con el repentino sonido de pasos, apresurados en el corredor. Una figura desconocida apareció en la puerta, haciendo eco en el ambiente cargado de emociones. Era un hombre de mediana edad, con el rostro surcado de cicatrices y la mirada llena de una ansiedad contenida. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Julián con voz firme, enderezándose en su butaca como si quisiera imponerse ante la intrusión. El hombre vaciló un instante, pero luego respondió con tono apremiante. Soy Roberto, un viejo amigo. O al menos, eso creía. Vengo a ver si don Julián aún tiene fuerzas para enfrentar el pasado. La mención del pasado hizo que la expresión de don Julián se endureciera. Camila, atenta a cada palabra, notó cómo la tensión se intensificaba en la sala. Roberto parecía ser la encarnación de ese pasado que don Julián había intentado sepultar. ¿Amigo?, inquirió Camila con cierta sospecha, acercándose lentamente. ¿Qué clase de amigo viene a revolver memorias que ya han hecho tanto daño? Roberto intercambió una mirada furtiva con don Julián antes de responder. Vengo en son de paz, Camila. Solo deseo ayudarlo a cerrar viejas heridas, a encontrar la paz que tanto le ha eludido. Pero veo que el ambiente está cargado de desconfianza. La paz no se impone con palabras vacías, intervino don Julián con voz quebrada. Algunos fantasmas no se pueden exorcizar tan fácilmente. El ambiente se volvió aún más tenso. Camila, sintiendo que estaba presenciando el preludio de una confrontación que amenazaba con desvelar verdades dolorosas, decidió intervenir. Roberto, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que decidas aparecer después de tanto tiempo? El hombre tragó saliva antes de responder. El tiempo no sana todas las heridas, Camila. Hay asuntos pendientes, deudas morales que deben pagarse. Don Julián, yo siempre creí en la familia, pero a veces la familia se convierte en una carga insoportable. He venido a pedirle que, por favor, no se olvide de lo que somos y lo que fuimos. Don Julián, con la mirada fija en Roberto, contestó con voz cargada, de amargura. No hablo del olvido, hablo de la traición. Mi familia, esa misma que tú defiendes, se ha vuelto un espejismo de codicia y falsedad. ¿Cómo puedes hablar de deudas morales cuando cada gesto, cada palabra, es solo un intento desesperado por redimir lo irremediable? Roberto titubeó, y en ese instante, Camila sintió que se abría una brecha en la armadura de don Julián, una grieta por la cual la verdad podría eventualmente escapar. Sin embargo, ella sabía que aún no era el momento de exponer por completo las heridas del pasado. Había secretos que necesitaban guardarse para preservar el misterio y el clímax de la historia que se estaba gestando. La tensión en el salón parecía alcanzar un punto de ebullición, pero la intervención de Valeria, que había entrado corriendo con su risa inocente, alivió momentáneamente el ambiente. La niña se lanzó a los brazos de don Julián, y en ese instante, el anciano, por primera vez en mucho tiempo, pareció dejar caer la coraza que había construido alrededor de su corazón. «Abuelito, ¿quieres jugar?», preguntó Valeria, con la naturalidad que solo un niño puede tener, sin percibir el peso de las revelaciones que se cernían sobre la sala. La simple ternura en la voz de la niña trajo una pausa inesperada a la disputa. Don Julián, con lágrimas ocultas tras sus ojos cansados, acarició el cabello de Valeria, dejando escapar un suspiro largo y lleno de resignación. Tal vez sea hora de dejar que el pasado descanse», dijo en voz baja mirando a Camila, quien asentía con la mirada, reconociendo que, a pesar de los obstáculos y las revelaciones dolorosas, había en ellos una chispa de esperanza. La visita de Roberto se desvaneció en un silencio incómodo, y la mansión volvió a sumirse en su atmósfera de recuerdos y melancolía. Camila, sintiendo que cada palabra intercambiada había agregado una nueva capa de complejidad a la historia de don Julián, se dispuso a procesar todo lo ocurrido. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac implacable,
Se dio cuenta de que el primer obstáculo no solo era la desconfianza de un anciano lastimado, sino también el peso de un pasado que amenazaba con resurgir en cualquier momento. Sentada en la penumbra de su pequeño cuarto, Camila repasó en su mente cada diálogo, cada mirada y cada silencio que había llenado la casa durante el día. Sabía que para poder avanzar y ayudar a don Julián a sanar, tendría que enfrentar esos demonios que se escondían en las sombras de la mansión. La revelación de cartas y diarios había abierto la puerta a un laberinto de secretos que, de ser desvelados por completo, cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. El primer obstáculo se presentaba ahora en forma de un pasado renuente a ceder, de la lucha interna entre el deseo de redención y el temor a revivir heridas profundas. Camila comprendió que su papel no solo era el de una cuidadora, sino también el de una mediadora entre la memoria dolorosa y la esperanza de un futuro en el que el amor pudiera triunfar sobre la traición. Con la determinación de una guerrera, se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no permitiría que las sombras del ayer apagaran la luz de la redención. Mientras la noche se cerraba en torno a la mansión, el eco de viejas promesas y de amores rotos resonaba en cada rincón. Camila se quedó mirando la foto de don Julián, que había encontrado la noche anterior. Aquella imagen que mostraba a un hombre sonriente en tiempos de felicidad, antes de que la avaricia y el olvido lo transformaran en alguien marcado por el dolor. Con el corazón encogido, supo que aún quedaban muchas verdades por descubrir, muchos obstáculos por superar, pero, sobre todo, sintió que su misión estaba apenas comenzando y que cada paso la acercaría más a desvelar la intrincada red de secretos que había definido la vida de don Julián. En medio del silencio, solo roto por el susurro del viento y el distante murmullo de la ciudad, Camila se levantó decidida. Sabía que el camino no sería fácil y que cada revelación traería consigo nuevas dudas y miedos, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para ayudar a sanar a aquel hombre olvidado. Con la mirada puesta en el futuro, se dirigió a la habitación donde descansaba Valeria, dispuesta a proteger a la niña de las sombras del pasado y a darle la esperanza de un mañana lleno de luz. La mansión, testigo mudo de tantas historias, parecía ahora un campo de batalla entre la oscuridad y la luz, entre el resentimiento y la esperanza, y en ese campo, Camila se erguía como la guerrera dispuesta a derribar los muros del dolor, a desenterrar la verdad oculta entre las ruinas del olvido, y a forjar un nuevo destino donde, tal vez, el amor y la redención pudieran finalmente prevalecer. Mientras la noche se adentraba en la oscuridad, el eco de las palabras de don Julián y la mirada inocente de Valeria se entrelazaban en la mente de Camila, recordándole que, a veces, el primer obstáculo es solo el comienzo de un viaje que transformará vidas. Con la determinación de enfrentar cada desafío, supo que el precio de la verdad y la redención era alto, pero también que cada sacrificio valdría la pena si al final se lograba encender la chispa de la esperanza en un corazón olvidado. Y así, en la penumbra de aquella mansión, mientras las sombras del pasado se mezclaban con la tenue luz del amanecer, Camila se preparaba para enfrentar el próximo capítulo de esta historia, donde cada revelación, cada obstáculo, la llevaría un paso más cerca de desvelar el misterio que había marcado la vida de don Julián. La lucha contra el olvido y la traición apenas comenzaba, y el eco de los secretos prometía transformar para siempre el destino de aquellos que se atrevieran a enfrentarlos. A medida que los días transcurrían en la mansión, la atmósfera parecía transformarse de un silencio frío y desolado a un escenario en el que las emociones, largamente sepultadas, comenzaban a emerger con fuerza. La rutina se convertía en el lienzo donde poco a poco se iba dibujando una conexión inesperada entre Camila y don Julián. Cada jornada traía consigo pequeñas revelaciones que, sin desvelar el gran clímax de la historia, añadían capas de misterio y humanidad a sus vidas. Una fresca mañana, cuando el alba apenas asomaba sus primeros rayos y el rocío aún besaba las hojas del jardín, Camila decidió acompañar a don Julián al patio trasero de la mansión. El lugar,
olvidado por el tiempo, conservaba un aire melancólico y a la vez lleno de promesas por redescubrir. Entre setos deshilachados y un viejo rosal que parecía luchar por florecer, el anciano se detuvo frente a una enredadera en flor y con la voz temblorosa murmuró: «Cada pétalo que cae me recuerda a las promesas que el tiempo robó. Es como si el olvido se desparramara en cada hoja marchita». Camila se sentó en un banco oxidado, sintiendo que cada palabra llevaba consigo el peso de un pasado lleno de cicatrices. Con voz suave y decidida respondió: «Don Julián, yo creo que hasta en la caída de un pétalo se esconde la semilla de una nueva vida. La belleza reside en el cambio, en el renacer tras la pérdida. Quizás lo que hoy parece olvido, mañana, se transforme en una oportunidad para redescubrir lo eterno». El anciano la miró, con ojos que, a pesar de los años, brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. Durante ese instante, la conexión entre ambos se hizo palpable, como si el jardín mismo conspirara para unir sus almas en una tregua contra el tiempo y la traición. Mientras el sol ascendía en el cielo, las sombras se retiraban lentamente, dejando que la luz acariciara los rostros marcados por la historia. De regreso al interior de la mansión, el ambiente estaba cargado de una sutil expectación. La conversación en el jardín había abierto una puerta que invitaba a revelar secretos largamente guardados. Esa tarde, mientras organizaban algunos papeles en la sala principal, don Julián rompió el silencio con una voz que parecía emerger de lo más profundo de su ser. «Camila, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente pesa en el alma de un hombre? Yo pasé mi vida creyendo en los lazos de sangre, en la palabra de una familia que juré amar, y sin embargo, fui traicionado una y otra vez». Camila, atenta a cada palabra, se acercó y tomó la mano del anciano con delicadeza, como si quisiera ofrecerle un refugio en medio de la tormenta emocional. «Cuéntame, don Julián. A veces compartir el dolor lo aligera un poco. No pretendo juzgar, solo deseo entender y ayudar a sanar esas heridas». El silencio se instaló por un momento, denso y expectante. Luego, con voz quebrada y cargada de emoción, don Julián comenzó a desvelar fragmentos de su pasado. «Fui un hombre lleno de sueños, de ilusiones. Tenía una familia a la que consideraba mi todo. Pero la codicia, la ambición, todo se tornó oscuro. Mi esposa y mis hijos, a quienes di mi corazón, se dejaron llevar por la sed de riquezas. Cuando intenté proteger lo que quedaba de nosotros, me abandonaron, como si mi existencia ya no importara». Las palabras salían entrecortadas y en cada pausa se notaba el dolor de años sin consuelo. Camila, con lágrimas contenidas en sus ojos, se acercó aún más. «Lamento tanto que hayas tenido que sufrir tanto, don Julián. Nadie debería sentirse solo en el mundo, sobre todo cuando el amor debería ser el refugio más seguro. Pero aquí estamos, y yo creo que aún hay tiempo para encontrar algo de paz en medio de este caos». En ese preciso instante, Valeria, que había estado jugando en un rincón del salón, se acercó corriendo y se lanzó a los brazos del anciano. La inocencia de la niña, sin saber del tormento que se vivía, ofrecía un respiro de ternura en medio del dolor. Don Julián, al sentir el cálido abrazo de Valeria, dejó escapar un suspiro profundo y, por un breve instante, la coraza que había construido durante tantos años pareció desvanecerse. «Mi niña», murmuró don Julián, acariciando el cabello de Valeria, «tal vez en ti pueda encontrar lo que perdí, el verdadero sentido del amor, aquel que no se vende ni se olvida». Camila observaba aquella escena con el corazón henchido de una mezcla de melancolía y esperanza. Sabía que la conexión que se estaba gestando entre ellos era algo invaluable, una oportunidad para que ambos encontraran consuelo en medio de la soledad. Sin embargo, también comprendía que detrás de cada revelación había secretos que aún aguardaban en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la penumbra y el silencio era roto solo por el leve crujir de la madera, Camila se sentó en la vieja sala,
rodeada de fotos y cartas que contaban historias de amores y traiciones. Con la mente inquieta y el corazón acelerado, repasó las confesiones de don Julián. Había escuchado fragmentos de una vida desmoronada, donde la fe en la familia se había transformado en una amarga decepción. Cada palabra le revelaba la fragilidad de un hombre que, a pesar de haber sufrido, aún albergaba la esperanza de encontrar redención. En un arranque de valentía, Camila decidió hablar nuevamente con don Julián. Lo encontró en el pequeño comedor, sentado junto a una mesa de madera gastada, mirando fijamente a una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en la pared. Con voz serena pero firme, le dijo: «Don Julián, cada día que paso aquí, veo que el dolor que llevas dentro es tan profundo como las cicatrices en esa vieja pared. Pero también noto que, a pesar de todo, hay una luz en ti que aún brilla. ¿Qué es lo que más anhelas en este instante?». El anciano se quedó en silencio, por unos instantes, como si buscara en el fondo de su alma la respuesta que había eludido durante tanto tiempo. Finalmente, con los ojos humedecidos, respondió: Anhelo el perdón. No sé si alguna vez podré perdonarme a mí mismo por haber confiado ciegamente en aquellos que juraron amarme. Anhelo una oportunidad para enmendar mis errores, para sentir que mi vida no fue en vano». Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras tan sinceras y dolorosas. Con ternura, le tomó las manos y le dijo: «El perdón es un camino largo y difícil, pero no imposible. Yo estaré aquí para acompañarte, paso a paso, en ese viaje. Juntos podemos buscar esa redención que tanto deseas». El intercambio de Mina y miradas entre ellos fue intenso, cargado de una promesa tácita de compañía y sanación. La conexión crecía con cada palabra, con cada gesto que desafiaba el olvido y la traición. Valeria, desde un rincón, observaba a sus dos amigos con la inocencia de quien aún no entiende las complejidades del alma, pero cuyo cariño era el pegamento que unía sus mundos. A lo largo de los días siguientes, la rutina en la mansión se transformó en un espacio de aprendizaje y mutuo apoyo. Camila comenzó a notar detalles en don Julián que antes pasaban desapercibidos. La manera en que sus ojos se suavizaban al recordar momentos felices, o cómo su voz se tornaba casi musical al recitar fragmentos de viejos poemas que guardaba en un cajón secreto. En una de esas tardes, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, don Julián sacó un cuaderno desgastado y lo abrió con delicadeza. «Este cuaderno», dijo con voz trémula, «fue mi refugio en tiempos oscuros. En él escribí mis sueños, mis miedos y las ilusiones que alguna vez tuve. Hoy leer estas palabras me ayuda a enfrentar la soledad y a recordar que, a pesar de todo, seguí amando». Camila se acercó y se sentó junto a él, dispuesta a sumergirse en esas memorias plasmadas en tinta. Juntos leyeron fragmentos de un pasado lleno de pasión y de dolor, de noches estrelladas y de promesas incumplidas. Cada página revelaba la dualidad de un hombre que había amado profundamente y que, a su vez, había sido herido por quienes más confiaba. «Mira, don Julián», dijo Camila mientras señalaba una línea del cuaderno. «Aquí dice: el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. ¿No cree usted que aún existe esa posibilidad a pesar de las cicatrices del pasado?». El anciano, con la mirada perdida en la memoria de días mejores, respondió con un suspiro: Quizás el verdadero desafío no sea olvidar, sino aprender a llevar el dolor con dignidad y a convertirlo en fuerza para amar de nuevo». Las palabras de Camila resonaron en la habitación, llenándola de una calidez que contrastaba con el frío exterior. En ese instante, la mansión dejó de ser solo un refugio de soledad para transformarse en el escenario donde la fe en el amor y en la redención empezaba a resurgir. La conexión entre ellos se fortalecía, cimentada en la confianza y en el anhelo compartido de reparar lo irremediable. Más tarde, mientras la noche se asentaba y las estrellas asomaban tímidamente, Camila se encontró en el corredor principal conversando con don Julián en voz baja.
La conversación se tornó en una especie de confesión mutua, en la que ambos compartieron sus miedos y esperanzas sin reservas. «Sé que mi pasado pesa sobre mí como una losa», confesó don Julián, con la voz apenas audible. «Pero ahora, al tenerte aquí, siento que ese peso se aligera aunque sea un poco. Tú me haces creer que aún puedo encontrar un motivo para seguir adelante». «Don Julián», respondió Camila con firmeza y empatía, «todos llevamos cicatrices. Lo importante es que, a través del amor y del compromiso, podemos aprender a sanar y a transformar el dolor en un legado de esperanza. Tú me has enseñado que no es tarde para reinventarse». La intimidad de esa conversación rompió las barreras que el anciano había construido a lo largo de los años. Por primera vez, se dejó ver vulnerable ante alguien que no pretendía aprovecharse de su sufrimiento, sino abrazarlo y acompañarlo en su proceso de sanación. Mientras la noche avanzaba, la mansión parecía respirar con un nuevo pulso, lleno de secretos, de memorias y de promesas por cumplir. Camila se retiró a su habitación, con la mente llena de reflexiones y el corazón latiendo al compás de aquellas palabras compartidas. Sabía que cada revelación, cada confesión, la acercaba más a comprender la compleja red de emociones y traiciones que habían marcado la vida de don Julián. El vínculo que se estaba tejiendo entre ellos era delicado y poderoso a la vez, una alianza forjada en el crisol del dolor y la esperanza. Con cada día que pasaba, la conexión crecía, y la mansión, otrora testigo silencioso del olvido, comenzaba a transformarse en un santuario donde la redención era posible. En esa noche, al apagar la luz, Camila miró por la ventana y pensó en las palabras del anciano, en la fragilidad de la existencia y en la fuerza que se necesita para volver a creer en el amor. La promesa de un mañana diferente se dibujaba en el horizonte, y a pesar de los obstáculos que aún se avecinaban, ella estaba dispuesta a enfrentarlos, guiada por la convicción de que, a veces, el simple acto de escuchar y comprender puede ser el primer paso para sanar incluso las heridas más profundas. Así, en la quietud de la oscuridad, mientras el eco de las confesiones se mezclaba con el murmullo del viento, quedó claro que la conexión entre Camila y don Julián era más que una simple relación de cuidadora y anciano. Era un lazo genuino, un puente tendido entre dos almas que, a pesar del dolor, buscaban desesperadamente la luz en medio de la penumbra. Y aunque aún quedaban misterios por desvelar y sombras por enfrentar, en ese preciso instante, la promesa de redención comenzaba a tomar forma, marcando el inicio de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La noticia del acuerdo entre Ana Sofía y Javier se esparció como pólvora entre los empleados de la mansión. Aunque la mayoría fingía indiferencia, las miradas y los murmullos apenas disimulados la seguían a cada paso. Ana Sofía intentaba ignorarlos, enfocándose en su nueva rutina, pero el peso de los juicios ajenos se sentía como una losa sobre sus hombros. Sabía que, para muchos, ella no era más que una oportunista aprovechándose de la desgracia de un hombre rico. Cada mañana, Ana Sofía entraba a la habitación de Javier con una sonrisa serena, decidida a tratarlo con dignidad, sin importar su estado. Le hablaba con dulzura, contándole historias sobre su hijo Santiago, o describiéndole el clima afuera, como si él pudiera responderle en cualquier momento. Y aunque su rostro inmóvil no mostraba señales de conciencia, ella no dejó que eso la desalentara. Más de una vez, creyó ver un leve movimiento en sus dedos o una ligera variación en su respiración, pero los médicos aseguraban que no era más que reflejos involuntarios. Una tarde, mientras revisaba los medicamentos en el buró, sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse se encontró con Miranda, la hermana de Javier, quien la observaba con una mezcla de desprecio y resentimiento. «No te ilusiones demasiado», dijo Miranda cruzándose de brazos. «Mi hermano nunca despertará, y cuando eso se haga oficial, te quedarás sin nada». Ana Sofía mantuvo la calma. Sabía que Miranda la veía como una intrusa, alguien que había irrumpido en la mansión con segundas intenciones. «No estoy aquí por dinero ni por lástima», replicó Ana Sofía.
Sé que Javier puede despertar. Lo sé en mi corazón. Miranda soltó una risa sarcástica. Eres más ingenua de lo que pensaba. Veremos cuánto tiempo soportas esta farsa. Y con esas palabras, se marchó, dejándola con un nudo en el estómago. Ana Sofía respiró hondo, decidiendo que no dejaría que Miranda la intimidara. Ella tenía un propósito claro: cuidar de Javier y demostrar que su presencia allí no era en vano. Esa misma noche, mientras acomodaba las sábanas de Javier, notó algo diferente. Su mano, que siempre había estado inmóvil, se movió ligeramente. Su corazón se aceleró. «Javier», susurró tomando su mano entre las suyas. «¿Puedes escucharme?». El movimiento fue tan sutil que podría haberlo imaginado, pero para ella era una señal. Algo estaba cambiando, y nadie, ni siquiera Miranda, podría convencerla de lo contrario. Ana Sofía pasó toda la noche en vela, sentada junto a la cama de Javier, observando cada pequeño movimiento de su mano, cada respiración. Aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, la emoción le impedía cerrar los ojos. Había algo dentro de ella que le decía que aquel leve movimiento no había sido casualidad. Sabía que su intuición no la engañaba. A la mañana siguiente, en cuanto la luz del sol se filtró por las cortinas, llamó al doctor para revisar a Javier. Sin embargo, cuando él llegó y realizó varias pruebas, solo negó con la cabeza. «No hay cambios significativos», dijo, con un tono frío. «A veces los músculos pueden tener reflejos involuntarios. No debemos alimentar falsas esperanzas». Pero Ana Sofía no se dejó desanimar. Decidió redoblar sus esfuerzos en el cuidado de Javier, hablándole aún más, tocando su mano con ternura, llevándole música que, según los empleados, solía disfrutar. Quería que él sintiera que no estaba solo, que alguien aún creía. En su regreso, unos días después, mientras le leía en voz alta un libro, sintió de nuevo el movimiento de su mano, pero esta vez no fue un simple espasmo. Los dedos de Javier apretaron levemente los suyos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Javier», exclamó, con la voz quebrada por la emoción. «Sé que puedes oírme». El corazón de Ana Sofía latía con fuerza mientras observaba su rostro, esperando una señal, un parpadeo, cualquier cosa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Sus labios se movieron levemente, intentando formar palabras. Con el alma en vilo se inclinó hacia él. «Tranquilo, estoy aquí. Dime lo que necesitas». Javier hizo un esfuerzo titánico y con voz débil y rasposa susurró algo inaudible. Pero Ana Sofía pudo leer sus labios con claridad. «Gracias». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Después de tanto tiempo, Javier había despertado y su primera palabra había sido un agradecimiento, pero la felicidad se vio interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Miranda entró, con el rostro lleno de incredulidad y rabia. «Esto no puede ser», espetó, mirando a su hermano con los ojos muy abiertos. «No puede estar despierto». Ana Sofía la miró fijamente con una mezcla de triunfo y desafío en su mirada. «Pues lo está, y nada va a cambiar eso». En ese momento, comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Javier había vuelto, pero no todos estaban felices con su regreso. Javier parpadeó lentamente, su mirada todavía perdida en el vacío, pero con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ana Sofía sintió un nudo en la garganta. Su instinto le había dicho que él volvería, pero verlo consciente, mirándola, le provocó una oleada de emociones. Sin embargo, el momento fue empañado por la presencia de Miranda, cuyo rostro reflejaba furia contenida. «No puede ser», susurró, Miranda más para sí misma que para los demás. Esto no estaba en los planes. Ana Sofía no dejó pasar ese comentario. Frunció el ceño y se interpuso entre ella y Javier. «¿Qué planes, Miranda? ¿Acaso preferías que tu hermano siguiera en coma?» Miranda cerró la boca de inmediato, pero su expresión de culpa la delató. Dio un paso atrás, apretando los labios.
No tenía una respuesta convincente, al menos no una que pudiera decir en voz alta. Javier intentó hablar de nuevo, pero su voz apenas era un susurro. Ana Sofía se inclinó para escucharlo. No te vayas, dijo con un esfuerzo monumental. Las lágrimas llenaron los ojos de Ana Sofía. Apretó su mano con fuerza y asintió. No voy a ningún lado. Estoy aquí contigo. El médico llegó poco después, alarmado por la noticia del despertar de Javier. Realizó algunas pruebas y confirmó lo que todos veían. Javier estaba recuperándose, pero su cuerpo aún estaba débil. Necesitaría terapia y mucho cuidado. Miranda, aún en shock, salió de la habitación sin decir una palabra más. Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien con ella, pero ahora su prioridad era Javier. Horas después, cuando estaban solos, Javier intentó nuevamente hablar. Su garganta parecía de papel de lija, pero logró pronunciar algo más claro. Gracias por todo. Ana Sofía sonrió con ternura y le acarició el cabello. Descansa, Javier. Vamos a sacarte adelante. Pero antes de que pudiera retirarse, Javier hizo un esfuerzo más. No, confíes. En Miranda, el mundo de Ana Sofía se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Había sentido la mala vibra de Miranda, pero que Javier, en su estado, lograra advertirle algo así significaba que había algo mucho más oscuro detrás. ¿Por qué dices eso?, susurró sintiendo un escalofrío en la espalda. Javier apenas logró articular una última palabra antes de quedarse dormido por el cansancio. Peligro. Ana Sofía se quedó mirando el techo, sintiendo por primera vez que su presencia en esa casa podría traerle consecuencias que nunca imaginó. El amanecer se colaba con timidez entre las cortinas de la mansión, pero en el ambiente se palpaba una tensión inusual. Ana Sofía, aún con la imagen de Javier pronunciando su críptica advertencia resonando en su mente, se despertó con el corazón acelerado. Cada latido parecía marcar el compás de un destino incierto y peligroso. Con la voz temblorosa, se prometió a sí misma descubrir el significado de aquella frase. No confíes en Miranda. Peligro. Sentada en la penumbra de su cuarto, Ana Sofía repasaba en silencio lo sucedido la noche anterior. Javier, a pesar de estar aún débil, había logrado transmitir una urgencia que iba más allá de la simple recuperación. Su mirada suplicante y su voz apenas audible parecían decirle que algo siniestro se escondía tras la fachada de cuidado y aparente normalidad que Miranda ostentaba. Sin embargo, la incertidumbre la carcomía. ¿Qué podía tener Miranda que justificara tal advertencia? Decidida a no dejarse vencer por la duda, Ana Sofía se dirigió a la sala principal, donde el ambiente se impregnaba de susurros apagados y sombras danzantes. Allí, en medio de la sala, el doctor Ramírez, un hombre de mirada sagaz y voz serena, estaba revisando los informes médicos de Javier. Ana Sofía se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso sobre el suelo de madera gastada. «Doctor, necesito saber, ¿es posible que haya algo más detrás de lo que vemos?», preguntó, tratando de ocultar la inquietud en su voz. El doctor alzó la vista. Sus ojos oscuros revelaban una mezcla de preocupación y resignación. «Ana, Sofía, Javier ha dado señales que van más allá de un simple despertar. Su estado es frágil y, en ocasiones, el cuerpo puede reaccionar de formas inesperadas cuando está en un estado crítico», respondió con cautela. «Sin embargo, he notado ciertos patrones en sus exámenes que no terminan de encajar. No puedo afirmar nada con certeza, pero hay algo en su historia médica que merece una investigación más profunda». La inquietud se intensificó en el semblante de Ana Sofía. Mientras el doctor continuaba repasando gráficos y números, ella se retiró a un rincón del salón. Allí, en silencio, recordó las palabras de Javier y el tono tembloroso con que las pronunció. Sin embargo, sabía que obtener respuestas directas de la fuente no sería fácil, pues Miranda había mantenido siempre un aire de misterio y control absoluto sobre la situación.
Con la determinación de quien no se rinde ante las sombras, Ana Sofía decidió buscar pistas por su cuenta. Esa misma mañana, mientras la casa despertaba lentamente, se deslizó por los pasillos en dirección a la oficina privada que Miranda solía frecuentar. Había notado en días anteriores que, en esa sala, se guardaban documentos y archivos que parecían demasiado importantes para ser dejados a la vista. Con el corazón en la mano, se acercó sigilosamente y, tras asegurarse de que Miranda no se encontraba en las inmediaciones, abrió la puerta entreabierta. La luz que inundaba la oficina reveló estanterías repletas de carpetas y archivos, fotografías antiguas y, en una pequeña caja de madera, un cuaderno con la inscripción «Recuerdos y verdades». Ana Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Con manos temblorosas tomó el cuaderno y lo hojeó. Las páginas estaban llenas de escritos en tinta oscura, relatos de encuentros, fechas y nombres que hablaban de un pasado turbio. Entre aquellas líneas, destacó una entrada que hacía mención a una traición irrevocable y al nombre de Miranda, escrito con una caligrafía apremiante. La codicia y la ambición han corrompido incluso a los que se suponía protegían. Miranda, en su afán por controlar lo incontrolable, ha sellado un pacto que marcará el destino de Javier. La verdad, oculta entre mentiras, solo saldrá a la luz si alguien se atreve a desafiar el velo que ella ha tejido. El mensaje resonó en el silencio de la oficina, llenándola de una mezcla de temor y determinación. Ana Sofía cerró el cuaderno con suavidad, consciente de que aquello era una pieza crucial del rompecabezas, pero también temerosa de lo que podría significar. Justo en ese instante, se escucharon pasos en el pasillo. Sin perder la compostura, escondió el cuaderno en su bolso y salió disimuladamente, regresando a su cuarto con el corazón latiendo a 1000 por hora. Más tarde, en la tarde, en el comedor principal, se llevó a cabo una tensa reunión entre el personal de la mansión. Mientras algunos servían té y otros murmuraban en voz baja, Ana Sofía notó que varias miradas se posaban en Miranda, quien se mostraba más reservada que de costumbre. Aprovechando un descuido, se acercó a Carmen, una empleada de confianza, y le susurró: «Carmen, ¿has notado algo extraño en Miranda últimamente? Algo que no cuadra en su comportamiento». La mujer, con una mirada furtiva, bajó la voz. «Pues, desde hace unos días he notado que se encierra más de lo habitual, y a veces escucho conversaciones telefónicas por el pasillo, pero no logro entender de qué hablan. Hay un aire de secreto, de algo peligroso que no quiere que se sepa». Ana Sofía asintió, agradecida por la información. Sabía que debía proceder con cautela, pues cada palabra y cada gesto de Miranda parecían cargados de un poder oscuro que amenazaba con devorar todo a su paso. Esa misma noche, después de que todos se retiraron, Ana Sofía decidió confrontar a Miranda directamente. La encontró en el amplio salón de pie junto a una ventana que daba a la oscuridad del jardín. Con voz firme pero controlada le dijo: «Miranda, necesito hablar contigo. Javier me ha dicho que hay peligro, y he encontrado cosas que me hacen sospechar que tú sabes más de lo que aparentas». Miranda se volvió lentamente, su rostro se endureció, y por un breve instante, el silencio se hizo abrumador. «¿Peligro?», replicó con tono frío, casi cortante. «Ana Sofía, tú no entiendes lo que hay en juego aquí. Hay cosas que es mejor no cuestionar». «No me digas», exclamó Ana Sofía, con la ira mezclada con el dolor en su voz. «Javier confió en mí, y su último mensaje fue claro: no confíes en Miranda. Además, encontré un cuaderno que sugiere que tú has sellado un pacto que pone en riesgo no solo a Javier, sino a todos nosotros». «¿Qué significa eso?». Miranda se quedó inmóvil por un segundo, como si el tiempo se detuviera. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y furia contenida, y luego con voz apenas audible respondió: «Hay secretos que deben permanecer ocultos, Ana Sofía. No todo lo que ves es lo que parece. Si siguieras mi ejemplo, tal vez no sufrirías tanto». «¿Ocultar secretos?», inquirió Ana Sofía dando un paso adelante.
¿Qué tipo de pacto sellaste, Miranda? ¿Quién te respalda? Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentarme a lo que tú representas. La tensión era casi palpable, y en el aire se percibía el aroma a peligro inminente. Miranda, con un gesto brusco, apartó la mirada y dijo: «No te metas en asuntos que no comprendes, Ana Sofía. Hay fuerzas en juego que son más poderosas de lo que imaginas. Tu corazón noble podría llevarte a una perdición de la que no habría retorno». «No me asustarás», replicó Ana Sofía con voz temblorosa pero decidida. «Javier merece saber la verdad, y yo tampoco permitiré que se siga manipulando a la fuerza. Si hay un pacto, si hay algo oscuro detrás de todo esto, lo descubriré». El rostro de Miranda se tornó sombrío. Por un breve momento, las luces de la mansión parecieron oscurecerse, como si compartieran el presagio de la confrontación. Con un suspiro resignado, Miranda murmuró: «Quizás no entiendas, pero hay cosas que ni la más pura de las intenciones puede cambiar. Algunos secretos se tejen con hilos de traición, y romperlos puede tener consecuencias irreparables». Ana Sofía, con lágrimas de determinación en los ojos, replicó: «Prefiero enfrentar la verdad por dura que sea, que vivir en la sombra de la mentira. Javier me advirtió, y yo no voy a permitir que su despertar sea solo el comienzo de una pesadilla». La tensión se hizo insoportable, y en ese preciso instante se escuchó el eco de pasos apresurados en el pasillo. El doctor Ramírez apareció con una expresión grave y dirigió la palabra a ambas. «Disculpen que interrumpa, pero hemos detectado algo inusual en el monitoreo de Javier. Sus constantes variaciones en la actividad cerebral indican que su recuperación va acompañada de episodios de agitación, casi como si algo estuviera tratando de emerger de su subconsciente». La voz del doctor añadió una capa más de incertidumbre a la conversación. Miranda retrocedió ligeramente, y Ana Sofía se quedó mirando al médico, buscando en sus ojos alguna pista que la ayudara a entender. El doctor continuó: «No sé si se deba al tratamiento o si hay otra influencia en su estado, pero es fundamental que mantengamos la calma y sigamos monitoreándolo de cerca. Sin embargo, les recomiendo que se preparen para lo inesperado». Esa declaración sumó más misterio a la ya tensa situación. Mientras el doctor se retiraba para realizar nuevas pruebas, Ana Sofía se quedó mirando a Miranda, cuyo semblante mostraba signos de vulnerabilidad. La mujer, siempre tan fría y distante, parecía ahora atrapada en un conflicto interno. «Tal vez haya cosas en las que tú creas que no se pueden desvelar», dijo Miranda en un tono casi imperceptible. «Pero créeme, Ana Sofía, el precio de la verdad puede ser muy alto». Ana Sofía se enderezó, con la voz cargada de una firme determinación. «No temo a las consecuencias. Lo que me preocupa es el bienestar de Javier y de todos los que dependemos de la verdad para vivir sin cadenas. Si hay oscuros pactos y traiciones, quiero conocerlos. No permitiré que el silencio y la manipulación se queden con nuestras vidas». La confrontación se volvió un duelo de voluntades en medio de la mansión, donde las sombras parecían moverse al compás de secretos largamente guardados. Con cada palabra, se abrían nuevas grietas en la fachada de poder y engaño que Miranda había construido. La noche avanzaba, y mientras el reloj marcaba el transcurso de horas interminables, Ana Sofía sintió que estaba en el umbral de un descubrimiento que cambiaría todo. Retirada en su habitación, Ana Sofía sacó el cuaderno que había encontrado y lo volvió a leer con detenimiento. Cada línea parecía clamar por ser escuchada. Cada palabra era una advertencia velada que prometía desvelar un entramado de mentiras y traiciones. Sin embargo, aún quedaba un velo espeso de misterio por descorrer, un secreto tan peligroso que parecía habitar en cada rincón de esa casa. Con el corazón encendido por la urgencia y la determinación, Ana Sofía se juró a sí misma que al amanecer no descansaría hasta arrojar luz sobre aquello que se escondía tras el velo del misterio. La revelación final aún estaba por llegar, y aunque el peligro se cernía, su convicción era más fuerte que el miedo. La mansión,
testigo silencioso de tantas verdades ocultas, parecía susurrarle que la batalla apenas comenzaba. Mientras las sombras se alargaban y la noche se cerraba con fuerza, Ana Sofía comprendió que cada paso en este camino la acercaba a descubrir el oscuro secreto que Miranda protegía con tanta ferocidad. Y aunque el precio por esa verdad fuera alto, estaba dispuesta a pagarlo, por Javier, por ella y por la justicia que anhelaba. Con el cuaderno en mano y el alma repleta de preguntas, Ana Sofía se durmió al fin, pero no sin antes prometer en un susurro para sí misma: mañana, todo saldrá a la luz. Y en el eco lejano de aquella promesa, la mansión parecía responder con un murmullo enigmático, anunciando que lo peor aún estaba por revelarse, y que el velo del misterio, aunque frágil, estaba a punto de ser levantado. El amanecer se presentó, con un brillo tímido pero decidido en la mansión, como si la luz estuviera dispuesta a disipar la oscuridad de los secretos que habían plagado la casa durante tanto tiempo. Los primeros rayos del sol iluminaron suavemente el largo pasillo que conducía a la habitación de Javier, donde la batalla final entre la verdad y la manipulación estaba a punto de alcanzarse. Ana Sofía, con el cuaderno en mano y el corazón aún latiendo con fuerza por las revelaciones de la noche anterior, sabía que ese día marcaría un antes y un después. En la sala principal, el ambiente era casi irrespirable. Los murmullos se habían transformado en un silencio expectante, mientras el doctor Ramírez repasaba una vez más los exámenes de Javier y Miranda se mostraba absorta, atrapada entre la culpa y la determinación de mantener su control. Con paso firme y mirada decidida, Ana Sofía se adelantó al centro del salón, dispuesta a poner fin a las sombras que habían nublado la vida de Javier y a exponer, de una vez por todas, la verdad oculta tras el velo de mentiras. «Hoy es el día», anunció Ana Sofía en voz alta, dejando que su determinación impregnara cada rincón de la estancia. «Javier merece conocer su verdadera historia, y nadie, ni siquiera Miranda, puede seguir manipulando su vida con engaños». El silencio se hizo absoluto. Miranda, que hasta ese momento había mostrado una fachada imperturbable, dio un paso atrás, pero rápidamente intentó recuperar la compostura con una sonrisa forzada. «Ana Sofía, ¿a qué te refieres exactamente?», preguntó con tono frío, tratando de mantener el control. «Todo está bajo control, y debemos confiar en el curso natural de los acontecimientos». La ira y la tristeza se reflejaron en los ojos de Ana Sofía mientras replicaba. «Bajo control», exclamó con vehemencia. «He encontrado pruebas irrefutables, documentos, testimonios y ese cuaderno en el que se detalla un pacto oscuro, sellado con ambición y traición. Javier, tú has sido manipulado para mantenerte débil y dependiente, para que así se controle tu fortuna. ¿Cómo puedes permitir que te traten como a un objeto?». En ese preciso instante, todos los ojos se posaron en Javier, quien recostado en la camilla luchaba por recuperar cada fragmento de conciencia. El doctor Ramírez con voz grave intervino. «Ana Sofía, estos hallazgos no solo revelan un posible abuso emocional y médico, sino que ponen en evidencia maniobras destinadas a explotar la fragilidad de Javier. No se trata solo de su salud, sino de su dignidad y de sus derechos». Miranda, visiblemente alterada, intentó replicar. «Lo que ocurrió en el pasado fue complicado, pero es algo que debemos dejar atrás. No todo en la vida puede ser expuesto sin consecuencias. Sin embargo, en medio del ambiente tenso, Javier, con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos y, con voz débil pero cargada de sinceridad, pronunció: «No, confío en ti, Miranda». La declaración del anciano, tan sencilla y a la vez tan contundente, resonó en el silencio del salón. Ana Sofía se acercó a su lado, tomándole la mano con una ternura que parecía curar viejas heridas. «Javier, eres fuerte. Hoy, con tu voz, das la señal de que es hora de liberarte de las cadenas que te han mantenido cautivo», dijo, con lágrimas de gratitud surcando su rostro.
El ambiente se tornó solemne cuando se convocó una reunión formal con la presencia de un abogado y representantes legales de la familia. En la sala de juntas, bajo la atenta mirada de todos, se puso sobre la mesa el destino del patrimonio de Javier, quien había construido una fortuna a lo largo de su vida. El momento era decisivo. La voluntad del anciano, frágil pero innegable, debía prevalecer sobre los intereses egoístas. El abogado, revisando minuciosamente los documentos y el testamento redactado por Javier en su estado lúcido, afirmó con seguridad: la voluntad de Javier es inequívoca. A pesar de su reciente estado crítico, se encuentra en plena capacidad de expresar su último deseo. Según sus palabras y las evidencias aportadas, su legado será destinado a Ana Sofía, quien ha demostrado con hechos y corazón ser la verdadera protectora y cuidadora de su bienestar. La declaración produjo un estallido de murmullos en la sala. Miranda, abatida y con el rostro demacrado por la frustración, apenas pudo articular una respuesta antes de retirarse en silencio, dejando claro que su intento de manipulación había fracasado. Por primera vez, la verdad emergía victoriosa sobre las sombras del engaño. Horas más tarde, en la misma mansión que había sido escenario de tanto sufrimiento y traición, se realizó una emotiva ceremonia en la que se hizo oficial el cambio en el testamento. Con una voz serena y llena de convicción, Javier, rodeado de aquellos que habían sido testigos de su renacer, expresó sus últimos deseos. Quiero que mi fortuna se utilice para algo que trascienda mi existencia. Deseo que sirva para cuidar a quienes han sido olvidados, para brindar esperanza a aquellos que sufren en silencio. Que mi legado no sea un símbolo de codicia, sino de amor y compasión. Las palabras de Javier, aunque pronunciadas con dificultad, tenían el poder de transformar corazones. Ana Sofía, con la mirada encendida por una mezcla de emoción y determinación, respondió: Javier, cumpliré tu deseo. Usaré cada recurso para crear un centro de atención y cuidado, un refugio donde nadie se sienta solo ni olvidado. Este legado será un faro de esperanza, un recordatorio de que el verdadero valor de la vida se mide por el amor que compartimos. El doctor Ramírez, que había sido testigo de la transformación física y emocional de Javier, asintió en señal de aprobación. Hoy celebramos no solo la recuperación de un hombre, sino el triunfo de la verdad y la integridad sobre la corrupción y la traición. Que este nuevo comienzo inspire a todos a cuidar de los más vulnerables. La noticia del veredicto se extendió rápidamente por la comunidad. La historia de Javier y Ana Sofía se convirtió en un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y el poder del amor pueden prevalecer. Los medios de comunicación se hicieron eco del suceso, y pronto la mansión, otrora símbolo de manipulación y engaño, se transformó en un santuario de redención y esperanza. Con la herencia destinada a ella, Ana Sofía se dedicó a hacer realidad el sueño que Javier había plasmado en sus últimas palabras. Con el apoyo de la comunidad y el compromiso de quienes habían sido testigos de su lucha, se inició la construcción de un centro de atención integral para personas mayores. Este lugar, concebido como un refugio de cariño y dignidad, se erigió para que cada historia, por dolorosa que fuera, sirviera de testamento de que nadie debía ser olvidado. En la inauguración del centro, celebrada con una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva, Ana Sofía se dirigió a los asistentes. Hoy, transformamos el dolor en esperanza, la traición en justicia y el olvido en un legado de amor. Javier no será recordado por la fortuna que acumuló, sino por la luz que encendió en cada uno de nosotros. Este centro será un faro para aquellos que han sido marginados, un símbolo de que la verdadera riqueza se encuentra en el cariño y el compromiso por el bienestar común. Entre aplausos, lágrimas y abrazos, el ambiente se llenó de una sensación colectiva de renovación. La mansión, que había sido testigo de tanto sufrimiento, ahora era el epicentro de un cambio positivo, un lugar donde cada rincón narraba una historia de lucha, perdón y, sobre todo, de esperanza.
Mientras el sol se ponía en un horizonte, teñido de promesas, Ana Sofía se quedó observando la fachada del edificio. Sentía que, a pesar de las cicatrices del pasado, el futuro era una página en blanco lista para ser escrita con justicia y compasión. La promesa de Javier, su despertar y sus últimas palabras habían marcado el inicio de un nuevo capítulo en la vida de muchos, donde el legado no se medía en cifras, sino en el impacto que podemos tener en la vida de los demás. En la quietud de la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Ana Sofía cerró los ojos, segura de que la lucha por la verdad había valido cada sacrificio. Con el cuaderno de secretos guardado como recordatorio de lo que se había vencido, susurró: «Hoy la verdad ha salido a la luz y con ella nace un nuevo amanecer para todos nosotros». La mansión, otrora escenario de oscuros pactos y manipulaciones, se transformó en un testimonio vivo de redención. Cada pared, cada sombra, ahora contaba la historia de un renacer impulsado por el amor y la integridad. Y así, en el eco de aquella noche, se selló el verdadero legado, un legado que trascendía lo material y que recordaba a todos que la mayor fortuna reside en la capacidad de cuidar, de amar y de transformar el dolor en esperanza.